observamos el movimiento de la atmósfera, entendemos enseguida, por supuesto, que es inconcebible conocer toda esta infinita información. Es casi como estar en un espacio de dimensión infinita. Para entender un poco de lo que sucede, debemos hacer aproximaciones. En 1963, Edward Lorenz simplificó y volvió a simplificar el problema. Simplificó tanto que ya no había garantía de que su ecuación tuviera algo que ver con la realidad. Su modelo de la atmósfera se había reducido a solo 3 números, X, Y, Z, y la evolución de la atmósfera a una pequeña ecuación. Cada punto, X, Y, Z en el espacio, representa un estado de la atmósfera y la evolución consiste en seguir un campo vectorial. Por ejemplo, y este es solo un ejemplo, supongamos que la primera coordenada representa la temperatura. La segunda, la velocidad del viento. La tercera, la humedad. Aquí hace frío, el viento sopla fuerte y está lloviendo. Aquí tenemos todo lo contrario. Cuando seguimos una trayectoria del campo, estamos siguiendo la evolución del clima. El meteorólogo solo tiene que resolver una ecuación diferencial. Esto es lo que Lorenz observó cuando estudió su modelo. Pero, ¿tiene todo esto algo que ver con el verdadero clima? No está del todo claro. Esto es lo que los físicos llaman un modelo de juguete y se utiliza para tratar de entender, a grandes rasgos, un comportamiento complejo. De hecho, fue este tipo de gráfica que Lorenz observó, ya que su computadora, en 1963, era muy primitiva. Veamos estas dos atmósferas representadas por los centros de estas dos bolas, que se parecen mucho, que son casi iguales, y observemos lo que le sucede después. Al principio, sus evoluciones son casi indistinguibles. Pero luego se separan significativamente. Las dos atmósferas se vuelven completamente diferentes. Esto es el caos, la dependencia sensible a las condiciones iniciales. En 1972, Lorenz iba a presentar sus trabajos en un congreso prestigioso, pero no mandó a tiempo el título de su conferencia. El organizador tenía que enviar el programa a los asistentes, por lo que le puso como título Predicción. ¿Puede el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil ocasionar un tornado en Texas? Había nacido el efecto mariposa. Frecuentemente, los conceptos matemáticos no son bien entendidos por el público general. La imagen de una pequeña y frágil mariposa que tiene influencia en el mundo entero es muy poética. La idea fue muy exitosa y fue modificada poco a poco. Siempre hay una mariposa responsable de los desastres en Nueva York o en Chicago, pero a veces se encuentra en África y otras veces en China. Interesante. Esta idea se ha expresado en la literatura, la música y el cine. La lista de películas basadas en ella es interminable. En Babel, la película de Alejandro González Iñárritu, del 2006, hay muchas emociones. Un insignificante accidente de herida de bala en Marruecos
cambia las vidas de una pareja estadounidense, de una niñera mexicana y de una adolescente japonesa. Un juego de pequeñas causas y grandes consecuencias. Una reflexión sobre cómo el azar puede llegar a determinar nuestro destino. Sin embargo, solo la mitad del mensaje de Lawrence ha llegado al público general. ¿Será que la teoría del caos se limita a decirnos que en la práctica es imposible predecir el futuro? ¿Cómo puede un científico resignarse a aceptar tal fracaso? El mensaje de Lawrence es mucho más profundo. Aquí tenemos dos trayectorias del sistema de Lorentz, una azul y otra amarilla, que no necesariamente empiezan con las mismas condiciones iniciales. Borremos, por decir algo, los primeros 10 segundos del movimiento y veamos qué sucede. Las trayectorias son muy diferentes, parecen ser muy locas y muy poco predecibles. Pero se acumulan en el mismo objeto con forma de mariposa que parece no depender de la posición inicial. Parecen ser atraídas por esta mariposa. A esto nos referimos como atractor de Lorentz, un atractor extraño. Este es un hecho científico positivo que desafortunadamente no es tan famoso como el efecto mariposa. En lugar de observar dos trayectorias, veamos muchas más. Mira todas esas bolas, cada una representando una atmósfera simplificada. Después de un tiempo, todas se acumulan en la misma mariposa. Un objeto maravilloso que podemos admirar perpetuamente. Estos son problemas reales para los matemáticos y los científicos en general. En lugar de describir el futuro a partir de ciertas condiciones iniciales, lo cual sabemos inútil, tratamos de describir un atractor. ¿Cómo luce un atractor? ¿Cómo funciona su dinámica interna? En los años 70, Biermann, Guckenheimer y Williams propusieron un modelo simple con la finalidad de entender el atractor de Lorentz. He aquí una tira de papel. Vamos a doblarla, cortarla y pegarla. Obtendremos un objeto especial en el espacio. Parémonos en la línea de salida. Aquí vamos. Avanzamos y poco tiempo después estamos de vuelta en la línea de salida. Pero estamos en un nuevo punto, del que parte otra trayectoria. La posición de la línea de salida está dada por un número X entre 0 y 1. En 0 estamos a la izquierda, en 0,5 en la mitad y en 1 a la derecha. Si empezamos en el punto X, el punto de retorno es 2x si x es menor que un medio y 2x menos 1 si x es mayor que un medio. En otras palabras, cuando el auto se va moviendo, el punto donde encuentra la línea de salida se duplica a cada vuelta, salvo que tenemos que restarle 1 si el resultado es mayor que 1.
Es un poco como la herradura. Reemplazamos la dinámica en tiempo continuo por una dinámica en tiempo discreto, los pasos sucesivos por la línea de salida. Observa, si salimos de un tercio, llegamos a 2/3, luego a 4/3, pero aquí debemos restarle 1. Esto es, llegamos a 1/3. Estamos de regreso en el punto inicial después de 2 vueltas, por lo que tenemos una trayectoria de periodo 2. Aquí tenemos una trayectoria de periodo 18. Una trayectoria periódica pasa sucesivamente por las orejas izquierda y derecha, siguiendo cierta sucesión. Pues bien, se puede mostrar que todas las sucesiones son posibles. Por supuesto, no todas las trayectorias son periódicas. Para cualquier sucesión infinita de izquierdas y derechas, existe una trayectoria que sigue ese destino. ¿Cuál es la relación entre el modelo de Lorentz y el que hicimos con la tira de papel? Fue hasta el 2001 que el matemático Tucker demostró que el modelo de la tira de papel describe con precisión el movimiento de Lorentz. Para cada trayectoria del atractor de Lorentz, existe una trayectoria en el modelo de papel que se comporta de la misma manera. El movimiento de la atmósfera se reduce entonces a multiplicar repetidamente por 2 un número entre 0 y 1, restándole 1 si el resultado es mayor a 1. Por supuesto que no, es demasiado simplista. Sin embargo, es una imagen del fenómeno. Situaciones simples, los matemáticos las adoran. ¿Por qué se volvió tan popular el efecto mariposa? Quizás porque reconoce nuestra libertad individual. Aceptar el determinismo frío de Newton nos puede llevar al fatalismo. La mariposa de Lorentz afirma que, por pequeños que seamos, podemos tener influencia en el mundo entero. Buenas noticias. Proporción de tiempo entre 0 Ahí y va. t. Ahí está. Que sople el Ahí huracán. está. Parece difícil Hay que adivinar ponerlo a el andar momento primero. preciso en el que la trayectoria entra en la bola. Pero el tiempo promedio que pasamos en ella converge a un límite cuando t va hacia infinito. Aquí, aproximadamente el 5.1% del tiempo. Ahora tomemos otra condición inicial y hagamos el mismo cálculo. Vemos aún que el tiempo de estancia en la bola tiende en promedio a un límite. Ajá, este límite es el mismo que antes, 5.1. Intentemos con otra trayectoria. Funciona. Obtenemos el mismo límite. Y, sin embargo, las trayectorias son muy diferentes. Son sensibles a las condiciones iniciales, a las alas de las mariposas. Pongamos otra bola rosa y otra más verde, quizás representando la nieve y la canícula. Mientras una trayectoria se desarrolla, atraviesa las bolas en un cierto orden. Para ver qué pasa, consideremos 3 trayectorias partiendo de 3 condiciones iniciales diferentes. Observa.
En las trayectorias, las situaciones huracán-nieve canícola se alternan de una manera incomprensible, diferente de una trayectoria a otra, imposible de entender. Pero las proporciones de amarillo, verde y rosa convergen rápidamente hacia los mismos límites. Aquí, 5.10, 14.03 y 7.40%. Todo sucede como si, al azar, eligiéramos bolas amarillas, verdes o rosas, con probabilidades bien precisas. Escuchemos de nuevo a Lorentz. Las pequeñas modificaciones no aumentan ni disminuyen la frecuencia de los fenómenos climáticos como los huracanes. Lo único que pueden hacer es cambiar el orden en el que estos fenómenos se producen. Esta es una afirmación científica. El objetivo de la predicción ha cambiado. Ahora se trata de intentar predecir promedios, estadísticas, probabilidades. La idea es que estas estadísticas son, quizás, insensibles a las condiciones iniciales y a los aleteos de las mariposas brasileñas. Esta hipótesis no demostrada, la de la posible coexistencia de un caos meteorológico donde los movimientos futuros son sensibles a las condiciones iniciales y de una estabilidad estadística insensible a las condiciones iniciales, demoró un tiempo antes de ser formulada matemáticamente. Lorentz estaba probablemente un poco apenado por la excesiva simplicidad, por decirlo menos, de su modelo atmosférico de dimensión 3. Con la ayuda de dos físicos, Howard y Marcus, ingenió un sistema físico real, aunque aún simple y aún lejano del verdadero fenómeno meteorológico. He aquí un molino. Consiste de una rueda alrededor de la cual están suspendidos cubos de agua. Los cubos tienen agujeros por debajo por los que el agua se escapa más rápido mientras mayor sea el nivel de agua. Hasta arriba abrimos una llave y observamos el movimiento. El molino gira, a veces a la izquierda y a veces a la derecha. Y parecería que somos incapaces de predecir el sentido en el cual girará dentro de algunos segundos. El movimiento parece totalmente errático, impredecible, caótico. ¿Hay alguna relación entre el molino y el atractor de Lorentz? Elijamos tres números para describir el molino. Por ejemplo, la velocidad angular y las dos coordenadas de su centro de gravedad. La evolución de estos números dibuja una curva amarilla en el espacio. Increíble, ¿no? Nuestro molino se mueve como una mariposa. Cambiemos imperceptiblemente nuestra condición inicial. Al principio los dos cubos están vacíos. La rueda de la izquierda está rotada a 2 grados, mientras que la de la derecha solo está rotada 1.9996 grados. Haría falta un microscopio para notar la diferencia. Bien. Observemos la dependencia sensible a las condiciones iniciales. Después de cierto tiempo, ambos molinos tienen comportamientos completamente diferentes.
Veamos si el molino satisface la afirmación estadística de Lorentz. Nuestros dos molinos parten casi de la misma posición. Midamos sus velocidades unas 25 veces por segundo durante 5.000 segundos. Esto es 125.000 observaciones. En cada observación anotemos la velocidad de rotación de la rueda. Una idea sencilla es hacer lo que hacen los estadísticos, un diagrama de barras para ilustrar la distribución. Hemos partido el rango de velocidades en 35 intervalos de la misma longitud y hemos contado el número de veces donde la velocidad estaba en cada uno de estos intervalos. He aquí el resultado. Algunos intervalos parecen ser más visitados que otros. Nuestros dos molinos se comportan de maneras muy diferentes. Hay una dependencia sensible a las condiciones iniciales. Pero la observación es que las dos series de datos, aunque diferentes, son estadísticamente idénticas. Los diagramas de barras tienden a volverse idénticos. Funciona. Parece que Lorentz tiene razón. Cuando la estadística del futuro de una trayectoria es insensible a las condiciones iniciales, decimos que la dinámica posee una medida de Sinai-Roel-Bowen, una medida SRB. El objetivo de la predicción se vuelve, entonces, determinar estas estadísticas. Por ejemplo, observemos la evolución de la temperatura, una de las coordenadas de las ecuaciones de Lorentz, a lo largo del tiempo. Dibujamos una vez más un diagrama de barras, como lo hicimos con el molino. Para cada intervalo de temperatura anotamos la proporción de observaciones que caen en este intervalo. Aún si consideramos trayectorias muy diferentes entre sí, los diagramas tienden a volverse idénticos después de un largo periodo. El atractor de Lorentz posee una medida SRB. Todo sucede como si la temperatura evolucionara al azar, pero con probabilidades precisas. Queda mucho por hacer, tanto en matemáticas como en física. Hay que encontrar estas distribuciones, estas probabilidades, si queremos decir algo útil. Esperamos haber hecho justicia a Lorentz, quien no se contentó con decir que el futuro depende fuertemente del presente. Muchos antes que él ya lo habían dicho. Su contribución es también, y quizás sobre todo, mostrar que, centrándonos en preguntas estadísticas, podemos preservar el carácter predictivo de la ciencia. Dejo los nombres de estos señores porque realmente merecen la gratitud por el trabajo que han realizado para que podamos aprovechar. La investigación al día de hoy. Hay muchos tipos de dinámicas. Algunas son complicadas, otras no. Observa este campo vectorial en el espacio. Depende de un parámetro A. Empecemos eligiendo A igual a 0,3 y miramos qué pasa para muchas condiciones iniciales. Después de un tiempo, todas caen en una órbita periódica. No hay caos aquí. Desde luego, hay una medida SRB, ya que todos acaban cayendo en una curva cerrada. Cambiemos lentamente el parámetro.
para A igual a 0,335, la trayectoria periódica se desdobla. Todavía no hay caos, solo una trayectoria periódica del doble de longitud. Y luego, para A igual a 0,380, la trayectoria se divide nuevamente y ahora es cuádruple. Después las cosas se aceleran. Para A igual a 0,405, las cosas se vuelven complicadas y caóticas. Pero lo que es sorprendente es que si seguimos incrementando el parámetro a veces, sin advertencia, la dinámica caótica se vuelve simple y regresa a una órbita periódica. ¿Cómo entender estas bifurcaciones? ¿Cuál es el comportamiento más común en la naturaleza? ¿El caótico? ¿El no caótico? No es del todo claro. Durante siglos, no tuvimos ni idea de que el caos existiera, y ahora lo vemos en todos lados. Para cada valor de A, podemos marcar la curva tractor en un plano y dibujarla en rojo. Conforme el parámetro varía, obtenemos este encaje que llamamos diagrama de bifurcación. Lindo, pero difícil de entender. Aquí hay más dinámicas. Los matemáticos buscan establecer resultados que sean siempre ciertos. Pero usualmente empiezan estudiando ejemplos. Luego esperan que lo que ven en un ejemplo se vea realizado en toda generalidad. Recuerden la idea de Lorentz, Sinaí, Ruel, Bowen, S.R.B. La proporción del tiempo que una trayectoria pasa en una bola converge a un límite que no depende de la condición inicial. ¿Es razonable esperar que esto sea siempre cierto? Eso sería muy agradable. Desafortunadamente, la respuesta es no, como veremos en un ejemplo simple descubierto por Bowen. Mira este campo vectorial en el plano. Hay 3 posiciones de equilibrio. Empieza una trayectoria. Después de un tiempo se acerca a una posición de equilibrio y luego se acerca a otra. Cuando se acerca a una posición de equilibrio, desacelera y permanece cerca de ella por un tiempo. Luego se dirige hacia otra posición de equilibrio y se queda ahí más tiempo. Regresa más cerca del primer equilibrio, la estancia es más larga, etc. He aquí un disco verde. Observemos el tiempo de tránsito en el disco. La trayectoria se queda por periodos largos, de manera que la proporción del tiempo en el disco es cercana al 100%. Luego abandonamos el disco por un tiempo muy largo. La proporción cae a un valor muy cercano a 0%,
luego vuelve a ser de casi 100%, luego vuelve a caer, etc. Como ves, no hay convergencia. No hay medida de Sinaí-Ruel-Bowen. ¿Qué podemos hacer? ¿Abandonar esta idea? ¿Decir que Lorentz se equivocó? Pues no. Debe entenderse que este ejemplo es muy especial. Si cambiamos un poco el campo vectorial, así, ya no hay problema con el nuevo campo. Las nuevas trayectorias van por el plano y finalmente se acercan a una trayectoria periódica. Estadísticamente, todo se comporta de manera periódica y tenemos una medida de Sinaí-Ruel-Bowen. Entonces, la pregunta es si esas medidas ocurren no para todos los sistemas dinámicos, sino para casi todos. Pero inclusive ahí tenemos que calmar nuestro entusiasmo. Observa este campo vectorial. Aquí, una trayectoria. Todo va bien. Se acumula en una mariposa, como ya hemos visto. Si la condición inicial se mueve lentamente en el eje azul, todo continúa como debería. La trayectoria se sigue acumulando en el mismo atractor, aunque le tome más tiempo llegar ahí. Y podríamos verificar que las estadísticas son las mismas. Pero de repente, sin advertencia, sorpresa. Las trayectorias se acumulan en otro lado, en otro atractor, totalmente distinto al primero. Aparentemente, el espacio se divide en dos regiones. Si uno empieza en un punto de la primera región, la trayectoria se acumula en el primer atractor. Si empezamos en la segunda región, terminamos en el otro atractor. En otras palabras, no podemos decir que haya una medida SRB, ya que la estadística límite depende de la condición inicial. Pero diremos que hay dos medidas SRB. Para ciertas condiciones iniciales, las estadísticas siguen a la primera y para otras, a la segunda. En los 90, el matemático brasileño Jacob Pallis formuló un conjunto de problemas que, de ser resueltos, darían una visión global del caos. Uno de ellos es afirmar que la situación que acabamos de ver es típica. En cualquier dimensión, un campo vectorial típico debería tener solamente un número finito de atractores. Una condición inicial típica debería ser atraída por uno de esos atractores. Cada atractor debería tener una medida de Sinaí-Ruel-Bowen que describe la estadística asintótica de las trayectorias típicas que atrae. Todo un grupo de matemáticos trabaja arduamente en estas conjeturas y las está resolviendo metódicamente, pedazo a pedazo. Una imagen global parece surgir. ¿Es una imagen alentadora? El tiempo lo dirá. Hoy ya no pensamos en el determinismo como en la evolución de una sola trayectoria,
sino como en la evolución colectiva de todo un conjunto. La sensibilidad de las trayectorias a las condiciones iniciales se compensa por cierta estabilidad estadística de todo el conjunto. Predijo esto Buffon en 1783, cuando escribió este hermoso pasaje sobre un mundo complejo y caótico que hay que entender en su globalidad. Todo sucede porque con el tiempo todo se encuentra. Y en la extensión de los espacios y en la sucesión continua del movimiento, toda la materia se mezcla, toda forma sucede, toda la figura se imprime. Así, todo viene y va, todo se junta o se separa, todo se combina o se opone, todo se produce o se destruye, por fuerzas semejantes u opuestas, las únicas constantes. Y, equilibrándose sin perjuicio, animan el universo, lo convierten en un teatro de escenas siempre inéditas y de objetos que, incesantemente, renacen. Hay muchos tipos de dinámicas. Algunas son Bueno, creo haber podido cumplir, pese a los tropiezos del segundo video, con lo que había pactado y me había comprometido. Solamente me queda no solo agradecer a esta gente que ha provisto estos videos que, a mi modo de gustar, son verdaderamente maravillosos. Yo también soy inestable, pero como el mundo a mi alrededor es estable, menos mal. Acá les muestro la bibliografía consultada. Lo dejo un segundo por si quieren hacer captura de pantalla. Y este que está en blanco es realmente una cosa muy interesante porque vincula lo caótico y frío, digamos así, visto desde la matemática. Perdón, Eduardo, no te estamos viendo ni estamos viendo tu computadora. Estoy peleado con la compartición de pantalla hoy, entonces. Bueno, no sé si, a ver, algo pasa raro, que nunca nos pasó esto. Pero bueno, no importa, ya muestro la bibliografía. Acá cierra la conferencia, les doy las gracias. Quería mostrar justamente en la bibliografía una de las obras que más me llamó la atención, que la he estado distribuyendo, y que liga, vincula, decía, la parte matemática, la parte fría, digamos así, con la parte humanística. Esa es la virtud de ese paper. Ahí te estamos viendo, Eduardo, ahí estamos viendo la... ¿Me están viendo? Sí, estamos viendo bien. Bueno, perfecto, ahí vamos. Y así por lo menos hacemos justicia con la bibliografía. Ahí está. Les decía que acá, para que puedan hacer la captura de pantalla, la que está en letra blanca, de Boyan Ivanov Bonev, Teoría del Caos, tiene un contenido humanístico realmente recomendable para que se tomen 15 a 20 minutos, porque creo que son 15 carillas nada más. Y el acto de justicia con la gente que hizo los videos de Mat.org, Movimiento Determinismo, de Jos Leys, Etienne Gis y Aurelian Álvarez.
Son 9 videos. Imagínense que yo no los iba a traer los 9. Elegí 3. Era lo menos que podía traer. Pero dada la calidad, bueno, yo los invito a que visiten esta página. Es cuestión de poner chaos.org, Movimiento de Determinismo, y ahí lo van a tener. Por lo demás, muchas gracias y disculpen los tropiezos que hemos tenido con la parte tecnológica. Espero haber satisfecho las expectativas. Nada más. Bueno, yo, muchas gracias, Eduardo. Ha sido fantástica la exposición, muy interesante. Un poquito larga. No digamos larga, digamos completa, con mucha información. Y bueno, a mí personalmente puedo manifestar, digamos, que me interesó muchísimo por el tema de la interpretación que podría surgir hacia la teoría cuántica, ¿no es cierto?, que usa mucho la estadística, y también a la formación y el origen del mundo, ¿no? Preguntas nada más, a mí no se me ocurrió ninguna respuesta. Sí, el caos está en todos lados, como dicen ahí ellos. Nada más que antes no lo habíamos advertido. Yo creo que Bertrand Russell dijo por ahí, en alguna de sus tantas cosas que dice, que Dios debe haber sido un gran matemático porque era capaz de gobernar todas las variables. Y si nosotros pudiéramos hacer algo de así, a lo mejor podríamos tornar el caos, que por ahora estamos haciendo gran avance en lo estadístico, en algo determinístico en la práctica, porque muchas veces, en muchos pasajes de la charla, dice, o digo, porque lo dicen los del video y también lo estaba diciendo yo en la introducción, que si bien la cosa es determinística, pero lo que pasa es que en la práctica la complejidad es tal que llega un momento que nos extraviamos. Entonces apelamos, como decía Descartes, a conformarnos, digamos, a explicar las cosas desde el punto de vista estadístico. Más allá de la dificultad de la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, que muchas veces solamente con la ayuda del plano fases o con los métodos numéricos podemos llegar a aproximar hasta cierto punto que sea tolerable. Así que sí, efectivamente, tu pregunta es correcta. El caos está en todos lados. No en vano, en la termodinámica nos dice la segunda ley que la entropía crece. O sea, nos vamos al desorden. Ahí veo Raúl. dos manos levantadas. Sí. Raúl Pía, dale. bueno, muy linda la charla, muy buena, Eduardo. Lo único que me has dejado un caos en la cabeza. No soy el único. Yo Pero también. la pregunta es, ¿cómo es eso de que se mide el atractor con la SRB? Es decir, las siglas de 3 apellidos, y que esa es la forma de medirlo. Eso no lo pesqué muy bien. Y Sí, no, la otra pregunta que te hago es, a lo último, cuando parecieran como bolas de billar, y entonces está diciendo que la evolución no es lineal, sino que va el conjunto haciéndose la evolución. Al menos eso es lo que entendí. Esas 2 preguntas te hago. bueno, lo primero es normal. Lo de Sinaí Ruilboen, yo leí 2 renglones ahí en donde tenemos que ponernos a ver la probabilidad, como realmente se tiene que estudiar, que es una medida de Lebesgue. Y eso es una parte matemática que ya está por encima de los niveles de grado. Hablo de ingeniería, no en lo que es licenciaturas de matemáticas, sí, ellos seguramente lo manejan mejor, pero es complicado. Por eso yo apelé a dejar unos apéndices para que a quien les interese el tema profundizar con esos puntos de partida u otros que ellos también encuentren. Porque una de las principales dificultades que tuve era cómo dar con palabras una cosa comprensiva de las medidas SRB. Pero de todas maneras,
es lo que en definitiva que parece ser la mejor manera hasta el momento de catalogar, digamos así, estadísticamente los atractores. Y que si el sistema caótico tiene la posibilidad, digamos, o esboza la presencia de atractores extraños y podemos vincular con cada uno con su medida de SRB, estamos en buena situación. Y hasta ahí es donde aparentemente ha llegado la ciencia y como dice el final, no se sabe cómo vamos si tendremos éxito o no. Bueno, que ese es el gran, creo, el gran desafío y la hermosa situación de que si estuviera todo descubierto, no, ya estaríamos para aburrirnos mucho. Así que más de ahí no te puedo contestar porque ya más arriba de eso no alcanzo. Adelante, Adolfo. Sí, gracias, Luis. Bueno, Eduardo, brillante tu exposición, brillante tu idea. Yo leí el artículo que mandaste, me abrió mucho la cabeza, realmente me permitió entenderte un poco más de tu exposición que si no lo hubiera leído. Y además los videos fueron el golpe de gracia a tu explicación porque realmente aclara muchísimo, a pesar de que esto de aclarar es medio oscuro. Sí, sí. Eh, Realmente me, me he podido enterar un poco de qué se trata todo esto y he tratado de contextualizarlo. Y te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿el spin funciona como un abstractor o hay algo de eso en este tema como propiedad de las partículas subelementales? Mira, Y, te lo voy a contestar, pero desde mi ignorancia. Yo creo que no. Yo creo que no. Si bien hay un caos alrededor, porque todos sabemos por el principio de incertidumbre que es muy difícil detectar la presencia del electrón, de la posición o la cantidad de movimiento o ambas cosas con precisión, y hay un caos ahí, ¿no es cierto? No sé si al llegar a la detección del spin, si es gira hacia un lado o hacia el otro, y si eso de gira, a ver, se refiere a una verdadera partícula, porque todo eso también está en duda de si es una partícula material o, o si, bueno, están las teorías todas estas nuevas que estamos empezando a tocar quizá con la puntita de las uñas. No creo que sea para una situación tan puntual como un spin aplicable esto, pero también tengo que reconocer que está dentro de la mecánica, digamos así, de caótica. Indudablemente que hasta que no tengamos la posibilidad de medir, si es que no alteramos al medir y colapsa toda la ecuación de onda y todo eso, yo no afirmaría. Por el momento me parece que no, que la respuesta es no. No sé si me hiciste otra pregunta más. sí, y la otra pregunta es, no me quedó muy claro el tema de los fractales. La Ah, sí. geometría euclidiana no explica la geometría de los fractales, ¿verdad? No, porque son dimensiones fraccionarias, digamos, de ahí el nombre fractal. Pero de cualquier manera hay una semejanza o yo diría una inclusión dentro del tema, porque en las pequeñas porciones de un fractal está la información del todo. O sea, ves que es una replicación sistemática de una forma que se va multiplicando, pero siempre tiene el mismo tipo de forma. Y si le pusiéramos una medida SRB o lo que sea, estadística, a la parte puntual, digamos, estamos hablando de la misma estadística de lo global. Y eso es lo que es realmente notable e interesante. La dimensión fractal es una dimensión fraccionaria, es decir, es como que está entre dimensión 1, la recta, y 2, el plano, pero no es ni la recta sola ni el plano solo, es una dimensión que está intermedia. Lo mismo que pasa con el cálculo fraccional, en donde hay derivaciones, orden de derivaciones no entero, y se aplica. Así que hay mucho todavía, mucha tierra por seguir arando, eso es lo lindo. Así es. No sé si Bueno, queda muchas satisfecha gracias, tu inquietud. Eduardo. No, por favor, a vos. Adelante, Victoria. Vittorio. Bueno, ¿Estás gracias.
Bueno, gracias. Ahí, ahora entendí, Eduardo, por qué el título era El orden y el caos, porque Claro. luego de ver el orden detrás del caos, así estadísticamente, me parecía que era, digamos, los términos usuales de orden y caos que se toman en otro sentido. Che, Eduardo, felicitaciones, hermosa la charla, como todas las que nos tenés habituados. La verdad que explicar todas estas cosas de una manera bastante sencilla para que la entendamos todos, muy lindo, estaba muy bueno. Dos No se cositas, una... acostumbren, no se acostumbren, che. Y no todas las veces me va Este, a salir. recién Luis asoció esto al tema de la mecánica cuántica y cuando vos hablabas ahí de fenómenos determinísticos que por ahí presentan esta cuestión caótica y después un orden estadístico detrás de todo este caos, pero yo pensé un poco también en la célebre, ¿cómo se llama? Discrepancia entre Einstein y Niels Bohr, ¿no? Con respecto a la estadística, la parte aleatoria, y yo no sé si esto a lo mejor podría echar una mirada un poco diferente, porque el caos nació algunas décadas después, digamos, de esta célebre disputa, digamos, ¿no? Pero que de alguna manera, si por ahí no podrían reinterpretarse a través de estas cosas, parte de lo que ellos hacían, trasladado todo esto a la física cuántica, ¿no? Es una cosa que pensé. Eh, y después quería yo robarle un minutito de tiempo porque vos hablaste por ahí del tema de, lo mencionaste a quién fue, el de Borges. prevenir el futuro. Ah, bueno, no, Niels Bohr, Ah, precisamente, vos ya que lo precisamente. teníamos acá. Claro, yo quería contarles un pequeño chiste que escuché de boca de Claudio Fantini. Fantini es un analista político que me gusta mucho, lo hemos mencionado, creo, en alguna oportunidad ha salido acá. Y en una época, en un momento él dice que cuando estuvo en la Unión Soviética, en la época antes de la caída del muro de Berlín, escuchó un chiste que decía que un señor hablaba al Kremlin para decirle, escúchenme, ustedes dice que son tan inteligentes, ustedes saben lo que va a pasar en mañana, dice, sí, sí, dice, con el futuro nosotros lo tenemos clarísimo, señora, nuestro problema es con el pasado que cambia constantemente. Sí. Bueno, era Bueno, eso, Eduardo. muchas Bueno, gracias. felicitaciones nuevamente, muy hermosa la charla, ¿eh? Gracias, Victorio, por tu estímulo. Respondo a tu inquietud de Bohr y de Einstein. Bueno, al parecer hasta el momento tiene razón Bohr, ¿no? Porque toda la estadística es la que parece que está reinando allí. Pero aprovecho para decir que la medida SRB, en definitiva, conjuga la mecánica estadística y la física, la parte de la entropía. Así que allí también hay unos puntos de contacto interesantes para, no digo para investigar, pero sí para por lo menos seguir leyendo estas cosas bonitas y desafiantes. Yo tengo otra anécdota, si quieren, muy cortita. Tenía un primo que él decía que era profeta. ¿Por qué profeta? Sí, dice, porque yo le dije a mi esposa, dice, íbamos entrando a un casamiento, que iba a salir en kurda. Y vos sabés, salí en kurda, dice, así que soy profeta. Puedo predecir su futuro. Muy bien, bueno. ¿Alguien más quiere alguna pregunta? Si no, le damos paso. Yo quiero agradecerte la oportunidad de que me dieran para presentarte, de lo cual me siento muy orgulloso. Y Igualmente. ahí levantó la mano Ahí está Adolfo Luis. nuevamente. Sí. Y Ahí Luis, sí. y Luis, Luis Luis. también, Luis y Elvira. Perfecto. No tienen, exacto, No, no tengo la manito. claro, no tienen la. Lo mismo, lo mismo. Sí, Adelante, sí, entonces, Adolfo. adelante, entonces Luis y Elvira. Sí, no, yo soy Luis Corral. Bueno, Luis, Luis. yo es lo que leo, la referencia, discúlpame. Sí. Bueno, por supuesto ya lo han dicho y lo reitero, muy buena la conferencia y se nota que hay mucho conocimiento y muy sólido. Lo mío es más simple. Yo pensaba, si cada uno de nosotros somos parte del universo, somos seres que vivimos
y que estamos en el universo. Todo esto se podría llegar a asimilar a nivel social al caos y al orden que suceden una y otra vez o simultáneamente eh, en la sociedad. Se podría asimilar algo incluso para saber si hay alguna posibilidad de aplicar algún conocimiento para corregir la parte caótica. Bueno, la bibliografía esa que les recomendé, que está escrita en blanco, si quieren la puedo volver a repetir, contesta muchas de esas preguntas. Lo que yo entiendo, para no respaldarme solamente en lo que leí, es que se puede llegar a aplicar a los efectos interpretativos, pero no creo que a los efectos predictivos, desde el punto de vista de lo estadístico. No me animo a afirmar que tengamos una capacidad predictiva de, no sé, mañana quién va a salir elegido o cosas de esas, ¿no? Pero sí desde el punto de vista del comportamiento social. Ese libro lo plantea muy bien y yo coincido con eso, por eso la hago mía y respondo de manera afirmativa en cuanto a lo interpretativo. No, repito, no en forma predictiva, porque sería realmente poco seria mi respuesta. Muchas gracias. Gracias a vos. Adelante, Adolfo. Sí, justamente siguiendo con este hilo de la conversación, eh, al leer el artículo que mandaste, Eduardo, habla claramente de la incidencia que puede tener no solamente en la naturaleza, sino en el comportamiento humano como sociedad, ¿no? Y al pasar el video ese del molino, se me representó como un estado de situación económica, política y social, donde dependiendo de cómo funcione eso, ese entramado puede dar lugar, no como vos decís, a predicciones, sí a análisis del comportamiento. Me Sí, parece muy, muy amplio el espectro en que se puede interpretar esta teoría del seguro. caos, ¿no? Por eso me gustó ese artículo, así que Bárbaro. podríamos hacer un compromiso de mandárselos a todos ustedes, Sí. dado que, bueno, por lo menos ya somos dos los lectores con Adolfo y estamos en la misma línea de que vale la pena recomendarlo. No habla casi nada de matemática, ¿no es cierto, Adolfo? No, 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 no. Simplemente algunos criterios que se han dicho acá en la charla, así que no Sí, creo que sí. tengan dificultades en poder comprender y realmente me encantó. Así que se los prometo y se los envío enseguida nomás. Aquí tengo una pregunta en el chat de parte de Nacho Voss, un conocido de nosotros que ya estuvo hace poquitas semanas dándonos una maravillosa charla de inteligencia artificial. Nacho dice, tengo una consulta, Eduardo. El gráfico de bifurcaciones nos dice que un sistema se tiende a ir al caos, pero existe una probabilidad, no, hay algo que me tapa, bueno, más bien pequeña, de alcanzar el orden. Sí, si miramos el gráfico de bifurcaciones, vemos esas franjas blancas donde hay en cierto modo alguna cuota de determinismo dentro del caos. Y es un poco de las preguntas que yo puse en el flyer. Hay orden dentro del caos, pero como pregunta, un poco la pregunta la estás haciendo vos también. Y para ampliar un poco esa respuesta, o intentar una respuesta, entiendo que es un poco difícil decir después, o digamos, antes de empezar el proceso, en qué lugar se van a ubicar las franjas blancas, esas donde está apareciendo el orden, entre comillas. Pero si se trata de un ensayo, sí, podemos ver dónde se detiene el parámetro y está dando el valor. Incluso ahí mismo en la charla lo dice, para A igual a, bueno, es el R que yo usaba, pero es el A en el video, para sí, creo 0,304, después en otro valor de ese está el punto.
pero no creo que más que eso, y más, es decir, teniendo ya registrada la información, es decir, no en la no causalidad, entendiéndose por causalidad todo lo que acontece Después de... después, cuando nosotros ya tenemos como quien grabó en una cinta. Después uno dice, bueno, voy a ir al futuro, pero se va más adelante en el archivo y es como que se va al futuro, pero ya lo grabó. O sea, con el diario del lunes. Esa es un poco la respuesta, Nacho, que tengo por lo menos con la honestidad intelectual que pretendo no romper. Perfecto, Eduardo. ¿Sabes qué estaba pensando? Me estaba acordando en la orientación de los espines de material ferromagnético, de tomar cualquier otro material y tratar de lograr lo mismo. Tenés todas las posibles variaciones. Vos empezás a mezclar, orientar las posibles ubicaciones de los espines hasta lograr esa dirección de todos para el mismo lugar y lograr ese fenómeno de pila, ¿no? Del material. Sí, Esa probabilidad es tan pequeña, perdón. sí, no, dale, Ok, dale. me hacía acordar el gráfico de bifurcación, lo mismo cuando toda energía puede ser calor, pero no todo el calor puede ser energía, y es como que el caos siempre tiende a más caos, y en eso que mostraste, que aparecían esos espacios en blancos, me hizo acordar que es posible alcanzar el orden. Sí, está bien, Cada tanto. todas las perspectivas son buenas porque uno lee un libro a 20 personas y 20 interpretaciones distintas, y todas son buenas, todas son válidas de tener en cuenta. Me hace acordar tu pregunta, me trae a la charla que dimos el año pasado sobre tomografías, en donde la orientación del momento magnético de los espines es prácticamente igual para un spin, digamos, más un medio y para el spin menos un medio, pero hay un pequeño exceso, digamos, son un poquitito más los que van para un lado que para el otro, que es el que en definitiva esa diferencia permite la realización de las tomografías. Entonces yo creo que en ese mare magnum de spines paralelos y antiparalelos, puede resultar un poco complicado identificar a uno de esos, ¿no? Si estamos siguiendo un electrón, un spin, y si no, caemos nuevamente en la idea de conjunto. Por eso no tengo claro si es posible en el caso puntual de un evento en particular. Es para aportar, ¿no? Sí, sí, es Conectar para una cosa charlar con la otra. largo. Conectar cosas que ya vimos en esto y que están ahí grabadas. Si puedes entrar al sitio y puede ser que te aclare un poquito más eso, porque ahí habla de orientación de espines, al menos de momentos magnéticos de los Buenísimo, protones, todo eso. genial. Gracias, Nacho. Bueno, Preguntas. ¿alguna otra pregunta, por favor? Levanten la mano o hagan algún gesto como los que no. Un aplauso propongo para Eduardo. Bueno, no, le vamos a dejar ahora, yo creo que hemos terminado la charla, propongo como dice Adolfo, un aplauso para... De ustedes, gracias. Gracias Muy por bueno. estar, gracias por soportarme tantos ratos, tanto tiempo. Bueno, y le damos la palabra ahora a Raúl Pía para que termine este evento. Adelante, Raúl. Bueno, nuevamente, Eduardo, muchas gracias por todo lo que nos has brindado. Agradecemos a todos los presentes, porque es el soporte que necesita el Ateneo para seguir existiendo y no llegar a la inanición. Así que todos ustedes nos ayudan a seguir adelante. Agradecemos también a la Facultad Regional Mendoza de la UTN, que nos brinda continuamente el apoyo. Así que lo que me queda decir es que tengan todos muy buen fin de semana y nos veremos el próximo viernes. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por venir. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.